La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Jean Paul. Hay recuerdos que no regresan como imágenes, regresan como silencios, como una incomodidad sin nombre, como una sombra que se desliza detrás de cada pensamiento, sin anunciarse, sin pedir permiso. Y entonces uno se pregunta, ¿qué parte de mí está hablando cuando no sé lo que siento? Porque hay heridas que no sangran, pero respiran. Respiran en los gestos, en las decisiones, en los vínculos que elegimos y en los que evitamos. Respiran en la manera en que amamos o dejamos de hacerlo. Y es ahí donde la frase se vuelve inquietante, casi insoportable. El corazón también se oxida cuando no se usa. No de golpe, no con violencia, sino lentamente, como todo lo que termina dominándonos. La oxidación no es ruido, es un proceso silencioso, una rendición progresiva ante el abandono. El metal no se rompe por un golpe, sino por la persistencia del aire y la humedad. El corazón tampoco. Se vuelve rígido, se vuelve pesado, pierde flexibilidad, deja de responder. Y lo más perturbador es que esto ocurre sin que lo notemos, porque hemos aprendido a vivir sin sentir profundamente, a sobrevivir en lugar de habitar, a reemplazar la intensidad por la funcionalidad, la conexión por la eficiencia, el riesgo por la seguridad emocional. Pero algo queda, siempre queda, una especie de eco, una vibración leve que insiste, como si dentro de nosotros hubiera una memoria más antigua que la conciencia, una memoria que no olvida, aunque nosotros sí. Y esa memoria guarda todo, no en palabras, no en imágenes claras, sino en sensaciones, en el cuerpo, en la tensión de los hombros, en la respiración contenida, en la mirada que evita. El pasado no desaparece, se transforma, se esconde, se vuelve hábito. Quizá por eso hay personas que no recuerdan haber sido heridas, pero viven como si lo hubieran sido. Personas que no pueden señalar el origen del dolor, pero sienten su peso en cada decisión, como si algo en su interior estuviera cerrado, sellado, como si el corazón, en algún momento, hubiera decidido dejar de usarse. No por debilidad, sino por defensa, porque sentir también implica exponerse, y exponerse implica riesgo, y el riesgo deja cicatrices. Entonces elegimos otra cosa, la distancia, la neutralidad, la máscara. Una máscara que no necesariamente engaña a los demás, sino que nos convence a nosotros mismos. Nos decimos que estamos bien, que no necesitamos más, que el amor es complicado, que el dolor es inevitable. Pero en el fondo, sabemos que algo se ha detenido, como un reloj que sigue marcando la hora, aunque su mecanismo interno ya no funcione. El corazón también se oxida cuando no se usa, no porque deje de latir, sino porque deja de implicarse, deja de arriesgarse, deja de abrirse. Y en ese abandono, algo se pierde, no de forma dramática, no de forma evidente, sino de forma casi imperceptible, como una luz que se atenúa hasta que ya no recordamos cómo brillaba. Y entonces aparece la pregunta. No la pregunta lógica, no la pregunta racional, sino esa otra, más incómoda, más profunda. ¿En qué momento dejamos de sentir plenamente? ¿Y qué fue exactamente lo que decidimos no volver a tocar? Porque no todo lo que olvidamos desaparece. Algunas cosas simplemente se repliegan, se esconden en la sombra. Y desde ahí nos observan, esperando el momento en que estemos listos para volver a usar el corazón. El descenso no comienza con una caída, comienza con una grieta, pequeña, casi invisible, una sensación de desconexión que no sabemos explicar. La mente sigue funcionando, organiza, calcula,
anticipa, pero algo en el fondo no acompaña, como si hubiera una distancia entre lo que pensamos y lo que sentimos, entre lo que hacemos y lo que realmente somos. Esa distancia es el inicio del abismo. No un abismo externo, sino interno. Un espacio donde las partes de nosotros dejan de comunicarse. La memoria juega un papel extraño aquí. No es un archivo ordenado, no es una biblioteca lógica, es más bien un territorio fragmentado, un paisaje donde algunas zonas están iluminadas y otras completamente en sombra. Y en esas zonas oscuras habitan las experiencias que no pudimos procesar. No porque fueran demasiado grandes, sino porque llegaron en un momento en que no teníamos recursos para comprenderlas. Entonces las guardamos, pero no de forma consciente. Las encapsulamos, las empujamos hacia abajo y seguimos adelante. Pero lo reprimido no desaparece, se transforma en patrón, en repetición, en decisiones que parecen libres, pero que en realidad responden a algo antiguo, algo no resuelto, algo que insiste. La repetición es una forma de memoria, no una memoria que recuerda, sino una memoria que actúa, que reproduce, que reconstruye escenarios similares con la esperanza inconsciente de obtener un resultado diferente. Pero el resultado rara vez cambia, porque el origen sigue intacto. Y así, el corazón se va retirando. No de una sola vez, sino en pequeños gestos. Un poco menos de apertura, un poco más de cautela, un poco menos de entrega, un poco más de control. Hasta que el equilibrio se rompe, y lo que antes era sensibilidad, se convierte en rigidez. La identidad también se fragmenta. No somos una sola cosa, nunca lo fuimos, pero en lugar de integrar esas partes, aprendemos a ocultarlas, a priorizar ciertas versiones de nosotros mismos y a relegar otras al silencio. Creamos una máscara, no como engaño deliberado, sino como mecanismo de adaptación, una estructura que nos permite funcionar, pero que también nos aleja de lo que sentimos. Y cuanto más tiempo usamos esa máscara, más difícil se vuelve distinguir entre lo que es real y lo que es actuación, entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir. El cuerpo, sin embargo, no olvida. El cuerpo registra. Es un archivo vivo, una superficie donde se inscriben las experiencias, incluso aquellas que la mente ha decidido ignorar. La tensión muscular, el ritmo cardíaco, la forma de respirar. Todo habla, todo cuenta una historia, pero no sabemos escuchar. O quizá no queremos hacerlo, porque escuchar implicaría abrir una puerta. Y detrás de esa puerta, no siempre hay respuestas claras. A veces solo hay confusión, dolor difuso, sensaciones que no encajan en palabras. Y sin embargo, ese es el territorio donde ocurre lo esencial. No en la claridad, sino en la ambigüedad. No en el control, sino en la vulnerabilidad. El problema es que hemos sido entrenados para evitar eso, para buscar explicaciones rápidas, para cerrar procesos, para superar sin comprender. Pero lo que no se comprende no se integra, y lo que no se integra se repite. La repetición es el lenguaje de lo no resuelto. Es la manera en que el pasado se infiltra en el presente sin anunciarse, sin pedir permiso. Y en ese proceso, el corazón se va endureciendo. No porque quiera, sino porque necesita protegerse. Pero toda protección tiene un costo. Y el costo de no sentir es dejar de vivir plenamente. No se trata de un apagón total. No dejamos de sentir por completo. Sentimos lo suficiente para funcionar, para interactuar, para mantener una apariencia de normalidad. Pero evitamos la profundidad, evitamos el abismo, porque el abismo no es solo dolor, también es verdad, y la verdad no siempre es cómoda.
Entonces seguimos. Repetimos patrones, sostenemos máscaras, evitamos silencios. Y en medio de todo eso, algo en nosotros sigue esperando. No una solución, no una respuesta definitiva, sino un gesto, un pequeño movimiento hacia lo auténtico. Pero ese gesto requiere algo que hemos olvidado, la disposición a sentir sin garantías, sin control, a exponernos al riesgo de que lo que encontremos no sea lo que queremos ver, porque en lo profundo no hay narrativa clara, no hay orden, solo capas, capas de experiencias, de emociones, de fragmentos, y atravesarlas implica perder momentáneamente el control, implica aceptar que no sabemos, y eso es profundamente incómodo, pero también es profundamente humano. El corazón no se oxida por falta de latido, se oxida por falta de implicación, por la renuncia progresiva a sentir con intensidad, por la elección, consciente o no, de vivir en la superficie. Y sin embargo, incluso en ese estado, algo permanece, algo que no se ha rendido del todo, una chispa, un eco, una posibilidad. Pero acceder a eso requiere atravesar la sombra, no para eliminarla, sino para reconocerla, para integrarla, para dejar de huir. Y ese proceso no tiene final claro, no ofrece certezas, solo abre preguntas. Preguntas que incomodan, que desestabilizan, que obligan a mirar hacia adentro. Y quizá ahí, en ese espacio incómodo, es donde comienza algo distinto. No una solución, no una respuesta, sino un movimiento, un leve desplazamiento hacia lo que hemos evitado. Hacia lo que aún duele, hacia lo que aún espera. Vivimos en una época que no tolera el silencio. Todo debe ser dicho, todo debe ser mostrado, todo debe ser compartido, pero no necesariamente comprendido. La atención se fragmenta, se dispersa. Saltamos de estímulo en estímulo, como si el vacío fuera algo que debe evitarse a toda costa, como si detenernos fuera peligroso. Y en cierto sentido lo es, porque en el silencio emerge lo que hemos estado evitando: la sombra, la herida, el eco de lo no resuelto. Entonces llenamos el espacio: pantallas, ruido, información constante, una sobreexposición que no conecta, sino que distrae. Y en medio de todo eso, la máscara se perfecciona. No solo la que mostramos a los demás, sino la que construimos para nosotros mismos, una versión editada, curada, controlada, donde el dolor no tiene lugar, donde la vulnerabilidad se oculta, donde todo parece estar bajo control. Pero esa imagen no sostiene la verdad, solo la recubre. Y cuanto más tiempo habitamos esa máscara, más distante se vuelve el contacto con lo real, con lo crudo, con lo no filtrado. El problema no es la tecnología, ni la velocidad, ni la exposición. El problema es la desconexión, la incapacidad de habitar lo que sentimos sin necesidad de traducirlo inmediatamente en algo visible, porque no todo necesita ser mostrado. Algunas cosas necesitan ser vividas en silencio, procesadas, escuchadas. Pero eso requiere tiempo, y el tiempo se ha vuelto escaso, o al menos lo percibimos así. Entonces seguimos adelante, funcionando, produciendo, interactuando, pero sin detenernos a sentir. Y en esa dinámica, el corazón continúa su proceso silencioso. Se adapta, se endurece, se protege. No hay dramatismo en esto, no hay una caída evidente, solo una transformación lenta, casi imperceptible, hasta que un día algo no encaja, una sensación de vacío, de desconexión, de repetición, como si estuviéramos viviendo una versión reducida de nosotros mismos. Y entonces surge la inquietud.
no como una crisis evidente, sino como un murmullo persistente. Algo que dice, esto no es todo. Pero ese murmullo es fácil de ignorar. Basta con más ruido, más estímulos, más distracción. Y sin embargo, sigue ahí, como un eco, como una vibración que no se apaga. Quizá porque en el fondo sabemos. Sabemos que hay algo que no hemos enfrentado. Algo que sigue esperando. No una solución rápida, no una respuesta inmediata, sino presencia, atención, disponibilidad. Pero eso implica detenerse. Y detenerse implica sentir. Y sentir implica abrirse. Y abrirse implica riesgo. Así que seguimos posponiendo. Día tras día, momento tras momento. Mientras tanto, el corazón sigue ahí. No muerto, no ausente, pero tampoco plenamente vivo. Suspendido, entre lo que fue y lo que podría ser. Como un objeto olvidado en una habitación cerrada, cubriéndose lentamente de polvo. No porque alguien lo haya destruido, sino porque nadie lo ha tocado. Y en ese abandono, en ese silencio, en esa espera, queda una pregunta. No urgente, no evidente, pero persistente. ¿Qué pasaría si volviéramos a usarlo? No como antes, no desde la ingenuidad, sino desde la conciencia de todo lo que implica. Sin garantías, sin promesas, sin finales claros. Solo el gesto, el acto de acercarse nuevamente a lo que duele, a lo que incomoda, a lo que hemos evitado. Y quizá, solo quizá, en ese gesto, algo comience a moverse. No como una solución, no como una redención, sino como un leve, casi imperceptible, cambio en la dirección del eco. Y ese eco no responde, solo permanece, esperando.